somos poquitos, pero ya Silvia, la semana pasada, Silvia Sánchez, nos perfilaba ya el final del libro de Oseas. Y bueno, yo voy a volver un poco sobre sus pasos y quizás tú digas, bueno, qué repetitivo, Oseas, ¿cuándo vamos a terminar? Pero creo que ha sido una gran bendición. A mí personalmente es un libro que creo que nos deja mucho, principalmente por todo lo que estamos atravesando como iglesia. Como iglesia estamos viviendo una época en la cual el Señor nos ha hecho este año un cimbronazo tremendo, y creo que el Señor nos ha llamado a mirarle a Él, a reconocer que dependemos de Él, a reconocer que Él es el autor de la historia completa, pero en especial de la historia de su pueblo, que tú y yo formamos parte de ese pueblo que Él se ha formado. Y Oseas, como hemos venido viendo los últimos viernes de varios meses atrás, es un libro agridulce, ¿no? Como hemos venido viendo, un libro difícil, complejo, en el sentido de que cómo puede ser que el Señor planteara este reto a este profeta, ¿no? De que tenía que casarse con una prostituta y al final eso terminaría siendo el modelo, ¿no? El modelo que Dios quiere que entendamos, que es esa la situación que Él vive desde el principio con su pueblo. Yo creo que desde el Edén, ¿no? Porque después el pueblo ha ido demostrando, ¿no?, que tenemos esa tendencia. Y leo de nuevo el capítulo 13, porque aquí de nuevo Oseas va a sacar el carácter del Señor, va a sacar el plan maestro de Dios, y también en estos versos vuelve a sacar quiénes somos nosotros. Y yo creo que esto es lo más importante que estos últimos viernes hemos estado viendo, ¿no? O sea, entender quién es Dios, quién es nuestro Padre Celestial, lo que hace por nosotros, y también es un espejo para que nosotros nos veamos. Porque no, a veces podemos pensar, bueno, pero está hablando de algo histórico que pasó hace tantos siglos atrás. Pero tiene que ver contigo y conmigo. Esto es un espejo que el Señor nos pone para que como pueblo nos miremos, ¿no? Y vamos de nuevo a leer entonces Oseas capítulo 13, y dice: cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos de toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como humo que sale de la chimenea. Mas yo soy el Señor tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino. Los acecharé, como osa que ha perdido los hijos. Los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Tú perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades, y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse, al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte,
yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano. Viento del Señor se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Y paro aquí para no terminar repitiendo el capítulo 14 que remata el libro de Oseas. Pero quiero que venga a nuestra memoria un poco tres aspectos de lo que hemos venido viendo estos últimos viernes. Primero, el propósito de Dios a través del corazón de Oseas. Creo que tenemos que recordar que el Señor puso este libro en el corazón de Oseas para recordarle a los israelitas y también a ti y a mí, a nosotros, que Él es un Dios indescriptible, un Dios extraordinario. Aquí hemos visto a través de los 14 capítulos de Oseas la lealtad que Dios tiene con su pueblo, que es una lealtad inalterable. A pesar de que Israel demuestra permanentemente que se extravía momento tras momento, pero sin embargo Oseas nos hace ver que a pesar de esas debilidades que tiene el pueblo de Israel, su carácter, su amor, sus atributos siempre salen al encuentro del pueblo. Y creo que también es importante que recordemos tú y yo que no se trata de una lección de historia, como decía en la introducción, sino que se trata de una advertencia para su pueblo, a nosotros aquí, en 2019 que estamos terminando, y tener bien presente que muchas veces nuestro corazón tiende a darle la espalda al Señor, pero que bueno, dependemos de Él principalmente, no son nuestras fuerzas, no es nuestra capacidad, sino que la clave es Él mismo, ¿no? Y Oseas nos ha hecho ver esto a través de esta presentación simbólica del matrimonio entre el profeta y Gomer, ¿no? Y así el Señor nos ha dado a través de este matrimonio simbólico un símbolo, valga la redundancia, de lo que es su relación con su pueblo. Y como hemos ido viendo viernes tras viernes, el Señor se presenta como en la posición del profeta, y nosotros somos la representación de Gomer. Entonces hemos visto el libro dividido en dos partes. Del 1 al 3 se nos ha descrito a una esposa adúltera y también se nos ha descrito a un esposo fiel. Se nos ha descrito también cómo esta esposa adúltera se va en pos de los Baales, en pos de la idolatría. Y después del capítulo 4 hasta el 14 hemos visto la condenación, la reacción que tiene Dios con su pueblo, ¿no? Que no puede quedarse pasivo, sino que tiene que condenarle, especialmente a la región de Samaria, a la cual se iba en pos de esta idolatría, ¿no? El libro de Oseas también se nos ha demostrado como una profecía de amor infinito del Señor por sus hijos. Desde el principio del tiempo ha sido así. Por eso recién cuando estaba introduciendo, mi mente iba de nuevo a Génesis, ¿no? Porque Adán y Eva ya comenzaron con esta dinámica de que no eran leales con el Señor. Y siempre ha sido una constante esta ingratitud del ser humano y de nosotros como pueblo hacia este Padre tan extraordinario que tenemos, ¿no?
Pero sin embargo, como hemos visto, ¿no? Oseas vuelve a sacar siempre el carácter de Dios, sus atributos, y eso hace que la historia continúe adelante, ¿no? Y dependemos solamente de Él y de su gracia. He repartido algunos papelitos con unos textos y quiero que sea un momento interactivo de lo que estamos meditando para que leamos versos claves que hemos estado meditando durante estos viernes. Por ejemplo, a alguien le di Oseas capítulo 1, verso 2. Quisiera que lo leas. El principio de la palabra de Jehová. Por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria. E hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Esto es un masazo que tiene el libro cuando habla el Señor a su siervo. Y tú ponte a pensar, a fecha de hoy, ¿cómo sería esto? Me venía, ¿no? No sé, piensa en algún siervo de calibre que tú conoces, ¿no? No quiero nombrar a ninguno, pero tú puedes pensar en alguno. Piensa que el Señor le hace un reto como el que le hizo a Oseas. Y todo para darnos una ilustración de lo que Él está viviendo con su pueblo. Ve y tómate una mujer fornicaria, le dice, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. También tenemos Oseas 2:23. Tú que lo tienes, por favor, léelo. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruama, y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Este es otro texto clave que hemos meditado, y estos son los nombres de los hijos de Oseas, unos nombres difíciles de pronunciar, pero el significado que tiene para nosotros como pueblo, inclusive siendo parte de los gentiles, es maravilloso, porque el Señor no se quedó con un pueblo exclusivo, sino que su gracia se extendió hacia los gentiles, y tú y yo venimos a ser esos herederos de esta promesa. Tienes Oseas capítulo 6, 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató, y nos curará, hirió, y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Este es un verso, un texto, la verdad que tremendo para nosotros, porque aquí está hablando de Cristo. También este profeta, varios siglos antes, como Isaías también, por ejemplo, que vamos a empezar a estudiar en los próximos viernes, el Señor a través de su Espíritu está hablando ya de que iba a enviar a Jesús. Y aquí, ¿no?, me impresiona mucho que ha hablado casi con exactitud. Dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y antes ha dicho, ¿no?, venid, volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Todo gira en torno al Señor. En realidad hay una gran mentira que la cultura que domina alrededor nuestro quiere hacernos ver, y es que nosotros somos el centro de la realidad, pero el profeta Oseas nos está diciendo que el centro de la realidad es el Señor, y tú y yo hemos sido llamados por Él. Y aquí la profecía, ¿no?, sobre su Hijo Jesucristo, que vendría para hacer esa obra en la cual tendría que morir y al tercer día resucitar para salvarnos, ¿no? Y esto dice el profeta, ¿no? Vendrá a nosotros como la lluvia, tardía y temprana a la tierra. Si tienes Oseas 6:6, por favor, léelo.
porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Creo que esto también ha sido de gran bendición para nosotros, meditar en que nuestro Dios, que uno de sus atributos es la misericordia, quiere que nosotros seamos misericordiosos, como es Él. Y también nuestro Dios, que es un Dios sincero, nos ha dicho a través de Oseas que no quiere una religión falsa. Sacrificio se refiere aquí a llevar en tu vida una religión superficial y falsa, una religión nominal, de que tú vienes, por ejemplo, a la iglesia solamente por una costumbre. Aquí el Señor está siendo muy sincero con nosotros como pueblo. Dice, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios, mas no holocaustos. El Señor nos ha llamado la atención a que quiere una amistad sincera con cada uno de nosotros, una amistad profunda y veraz, y no una costumbre de venir solamente a la iglesia, sino que cada vez que venimos aquí, sí, venimos con un corazón dispuesto a tener comunión con los hermanos, a tener comunión con el Señor, pero también venimos para servirle, y cuando salimos de aquí también nos vamos con la misma actitud de servicio. Tienes Oseas 14, 2, 4. ¿Podrías leerlo, por favor? Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle, quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Tremendo. El Señor aquí nos ha vuelto a demostrar que es Él, el centro de toda la realidad. Pero también nos invita, porque nosotros somos, inclusive podemos decir, como el rey David, ¿no? O deberíamos ser como él, en el sentido de que muchas veces nos equivocamos y no honramos al Señor. Y bueno, eso cada uno en su corazón sabe cómo estamos, ¿no? Pero aquí lo que vemos es un Dios que nos extiende los brazos y que nos dice, ¿no?, que si estamos dispuestos a arrepentirnos, como hacía el rey David, Él siempre estará allí para recibirnos, ¿no? Y aquí también el Señor nos ha dicho que como pueblo, ¿no?, aquí lo que estaba diciéndole a los israelitas era que no confiaran en los asirios ni en los egipcios, porque ellos ponían su vista en esas alianzas que tenían y esperaban que esas alianzas que tenían políticas y económicas fueran a ser una salvación para ellos como pueblo. Pero el Señor les está llamando y les dice, no miren a estos pueblos, no pongan la esperanza en ellos, miradme a mí, dice el Señor. Eso es lo que está diciendo. Y termina con la doctrina de la gracia, ¿no? Dice el Señor aquí, los amaré de pura gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer. Volviendo, ¿no?, al tema de la religiosidad que planteaba antes, ¿no? El Señor no quiere una religión vacía, porque no hay ningún paso que tú y yo podamos dar para agradarle al Señor. Silvia Sánchez lo decía la última reunión, ¿no? Todo lo que podamos plantearnos nosotros como buenas obras, la misma Escritura la define, ¿no?, son como trapos inmundos, trapos que no tienen valor delante del Señor. Lo que Él quiere es un corazón sincero, como hijos delante de Él. Vamos a una aplicación práctica para ya dejar paso a que oremos al Señor. Y entonces el libro de Oseas nos da esta gran ventaja a nosotros a fecha de hoy, ¿no? Primero, como decía, no olvidar que esto es un espejo para nosotros, pero que el libro nos ha asegurado el amor incondicional de Dios como pueblo.
pero también es un libro que nos ha presentado un cuadro práctico de cómo con tanta facilidad y con tanta naturalidad nosotros tendemos a deshonrar al Señor. Es como que lo llevamos en el ADN. Y entonces, esto es una aplicación práctica muy importante, y creo que una pregunta que nos tenemos que hacer en este sentido es: ¿cómo puede un hijo, teniendo un padre tan maravilloso, fallarle tantas veces? Tenemos un Padre tan espectacular y sin embargo tantas veces le faltamos el respeto a nuestro Padre Celestial. Esto es lo que demuestra, ¿no?, toda la historia bíblica, pero también nosotros no podemos desengancharnos de esta historia del pueblo de Israel, porque nosotros somos esa continuidad del pueblo a través de los años. Y solamente recordando cuánto ha hecho el Señor por cada uno de nosotros podemos aprender de verdad cómo no deshonrar a nuestro Dios. Creo que este libro nos ha dado pautas, pistas para que nosotros abramos un poquito más nuestros ojos espirituales para entender un pelín más la grandeza de nuestro Dios maravilloso. Y bueno, y ahora que estamos a este punto, que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, dar pasos para seguir honrándole juntos, como iglesia, en nuestras familias, allí en el trabajo. Es esencial que aprendamos a respetar a nuestro Señor. Y esto tiene que ser en el minuto a minuto, ¿no? No tenemos que pensar que es solamente cuando estamos aquí juntos o tener esos compartimientos, ¿no?, donde vamos honrando al Señor. Ese es el reto que creo que nos plantea Oseas. Voy a parar aquí y vamos a dejar tiempo para orar, porque creo que es importante que demos muchas gracias a Dios, porque como vemos, ¿no?, o sea, no se trata de nosotros, sino que se trata de Él actuando en nosotros y cómo vamos a continuar. Entonces, primero vamos a hacer unas oraciones de acción de gracias por lo que hemos oído de Oseas todos estos viernes. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, ¿no? Por favor, anímate a levantar una oración al Señor en estos términos. Y luego vamos a dividirnos en grupos, porque siempre es más efectivo que todos oremos en grupos y que, bueno, cada uno vaya pensando en su corazón qué es lo que quiere compartir como motivo para terminar 2019 y que el Señor nos ayude en todas las áreas, ¿no?, como el área del liderazgo de la iglesia, de los niños, de los distintos ministerios. Ve pensando eso, pero ahora por favor, 4 o 5, que por favor levantemos acciones de gracias a Dios, pensando en Él y cómo es Él con nosotros como pueblo. Anímate, oremos al Señor.